Devocional 8 de julio, Santiago 5, 14, 15, he sido levantado. El pasaje hace una conexión entre sanidad y arrepentimiento. En algunos casos el perdón y sanidad deben ir juntos. Asumimos que los ancianos indagarán acerca de la falta de arrepentimiento antes de orar. Se trata de un hombre que ha cometido algún pecado y que seguramente comprometió el testimonio. Casi inmediatamente este hombre cae enfermo. Razones reconoce que su enfermedad es el resultado directo de su pecado. Dios ha administrado disciplina para restaurar al pecador. El hombre se arrepiente de su pecado y lo confiesa a Dios. Pero como su pecado afectó el testimonio de la iglesia local, llama a los ancianos y confiesa su pecado también a ellos. Aquí tenemos una promesa clara del Señor. Cuando la enfermedad es el resultado de un pecado y cuando el pecado es confesado y abandonado y el pecador hace lo que dice este pasaje, el Señor se compromete a sanar. Los pecados son perdonados solamente como resultado de la confesión. Todo el contexto tiene que ver con la confesión de pecados y la restauración del pecador. Todo el contexto de este pasaje tiene que ver con la sanidad prometida por Dios a una persona cuya enfermedad es resultado de pecado, quien llamó a los ancianos para confesar su pecado. La responsabilidad de los ancianos es orar por el pecador. La oración de fe salvará al enfermo, a la par que de la oración de los ancianos se use la medicina disponible y apropiada para esa enfermedad. La oración de fe es la oración hecha cuando estamos seguros que eso es la voluntad de Dios. Los ancianos deberían buscar tener la mente de Dios sobre todo asunto y entonces orar de acuerdo a esa voluntad. Notemos que no es un solo individuo el que está orando, sino el cuerpo de ancianos, hombres de Dios que buscan la voluntad de Dios y piden a Dios conforme a esa voluntad. Santiago no instruye al creyente que ha pecado y está enfermo a llamar a un sanador, como muchos se autodefinen hoy en día, sino a los ancianos o a los líderes de una iglesia local. La desobediencia a Dios puede causar enfermedad. Esta fue la experiencia de David después que pecó con Betsabé. El pecado afecta a la iglesia local. El pecado no afecta solo al que lo comete, sino también a personas inocentes que nada tienen que ver con el pecador. El hombre de este pasaje tuvo que confesar su pecado a los líderes de la iglesia local porque su pecado afectó el testimonio de la iglesia local. Dios administra sanidad física y espiritual cuando un pecador se arrepiente y se aparta del pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. No es bueno esconder el pecado o demorar la confesión. La confesión de Santiago tiene en mente debe realizarse entre creyentes. Los pecados deben ser confesados a Dios, pero también a aquellos a quienes nuestro pecado afectó. Jamás debemos confesar un pecado a personas que nada tienen que ver con ese pecado cometido. El pecado privado demanda una confesión privada a Dios. El pecado público demanda una confesión pública a quienes afectó ese pecado. Existen creyentes fieles, maduros y bien intencionados que interpretan el ungimiento con aceite como un rito que resulta en sanidad de cualquier enfermo. No es el rito lo que sana a una persona, sino Dios con su poder, y esto en aquellos a quienes Dios quiere sanar. Este pasaje bíblico se aplica el caso de un creyente que se ha enfermado como consecuencia de un pecado. Cuando este creyente se ha dado cuenta de ello, se arrepiente y confiesa a Dios su pecado. Luego llama a los ancianos o pastores de la iglesia a quienes confiesa ese pecado. No hay poder curativo en la sola acción de ungir con aceite porque Dios sana en respuesta a la oración de fe de los ancianos, no del enfermo. Santiago afirma que si somos maltratados por personas y circunstancias de la vida, el mejor antídoto es buscar el consuelo de Dios en oración. A primera vista la palabra enfermo parece hablar de enfermedad física. A primera vista parece decir que al orar por los enfermos, ellos recibirán siempre la sanidad física. El contexto del libro de Santiago no habla nada acerca de la enfermedad física de los cristianos judíos, pero sí dice suficiente sobre la prueba, el maltrato, el sufrimiento y la aflicción de los cristianos. La palabra enfermo se emplea 14 veces en el Nuevo Testamento para referirse primariamente a debilitamiento emocional o espiritual y no a enfermedad física. El cristiano debilitado por los sufrimientos de la vida debe buscar ayuda. El cristiano debilitado e impotente que ya no le quedan fuerzas para orar necesita pedir ayuda a otros más fuertes que él. El cristiano espiritualmente débil por los sufrimientos de la vida debe llamar a su lado a los ancianos de la iglesia para que le ayuden, le levanten, le restaure orando por él. El ministerio de la oración y el de la palabra, las mayores prioridades de los líderes de la iglesia. El ungimiento ceremonial con aceite teniendo al Espíritu Santo como símbolo, un tratamiento médico que se deba a los creyentes que quedaban heridos como resultado de la persecución. Representa el ministerio de ánimo, consuelo y fortalecimiento que los ancianos realizan a favor del creyente que sufre. El origen de ungir
Surgió de la práctica de pastores de ovejas que ponían aceite en la cabeza de sus ovejas para protegerlas de setos y piojos que a menudo se introducían en la lana de la oveja y al llegar cerca de la cabeza se introducían en las orejas y mataban a la oveja. Para anticipar esto, los pastores de ovejas untaban aceite sobre la cabeza de la oveja, haciendo así que la lana se tornara resbaladiza y los insectos y piojos deslizaban por la lana sin poder entrar a los oídos de las ovejas. Y aquí el ungir con aceite se tornó en un símbolo de bendición y protección. El aceite ungido se menciona 20 veces en toda la Biblia. Se usó en el Antiguo Testamento para ser derramado en la cabeza del sumo sacerdote, sus descendientes, y rociar el tabernáculo y los muebles para separarlos aparte para el Señor como santo. La receta para este aceite ungido la encontramos en Éxodo. Este santo aceite ungido a los judíos se les prohibió estrictamente que se produjera para uso común o personal. Sería solo para uso ceremonial, sagrado y religioso, y no para el uso común y personal en tratamientos médicos del cuerpo. Solo 4 pasajes en todo el Nuevo Testamento hacen referencia a la práctica de ungir con aceite. De estas 4 veces que se menciona el ungir con aceite, en ninguna ofrece una explicación de cómo se debe usar. En la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se ordena y ni siquiera se sugiere que deberíamos usar un aceite ungido similar hoy en día. Unción, untar o frotar con aceite para consagrar para un oficio o servicio religioso. Ungir, literalmente frotar con aceite. Santiago dice, oren por él y frotándole con aceite de oliva. La idea era untarle y frotar con aceite de oliva los cuerpos de los creyentes que habían sufrido golpes y maltrato físico por causa de la persecución. Lo mismo enseñó Jesús en la parábola del buen samaritano. Metafóricamente, el ungir con aceite por parte de los ancianos a los creyentes débiles y abatidos expresa la responsabilidad que tienen los ancianos de estimular, animar, fortalecer y renovar al creyente débil y abatido. Como líderes espirituales debemos orar por los débiles espiritualmente cuando ellos busquen la ayuda. Debemos interceder ungiendo al debilitado con el aceite del ánimo, el estímulo, el consuelo y fortalecimiento mediante la oración en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará, sanará o restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Salvará se refiere a que el cristiano será sanado o restaurado en su aflicción, impotencia y debilitamiento espiritual mediante la oración intercesora de los ancianos. El remedio para el cristiano afligido es orar a Dios, y cuando esté muy débil deberá llamar a los pastores, a los ancianos. Los pastores responderán orando con fe y ungiéndoles, esto es, animándoles a que confiesen sus pecados, mediante la oración consoladora y restauradora hecha por el cristiano débil. Y los pastores o líderes, el Señor Todopoderoso perdonará y restaurará al cristiano impotente. Ante esto evalúa hoy, ¿he sido levantado? Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque una y otra vez nos enseña, Señor Padre Santo, qué de hacer cuando estamos débiles, cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos, Señor Padre misericordioso, pero sobre todo cuando estamos sufriendo. Papito Dios, una y otra vez, Señor, nos das la importancia de la oración, Señor, de venir a ti, Padre misericordioso, pero también de arrepentirnos, Señor Padre amado, porque cuántas veces, Señor Padre misericordioso, nos hemos equivocado, Señor, y nos hemos comportado mal contigo, Padre bondadoso, o con el prójimo, Padre misericordioso. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, pero también ponemos a todos aquellos, Señor, que no han querido escuchar, Señor, aquellos que aún tienen el corazón duro, Padre misericordioso, para que seas tú, Padre amado, obrando en ellos, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor, nos recalcas que es en tu voluntad, Padre Santo, y no en la nuestra, Padre misericordioso, que es en tu tiempo y no en el nuestro. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria Mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa si has sido levantado. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si han sido levantados. Si necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria Mi Bogotá. Ve a nuestro Face, Su Gloria Mi Bogotá. O ve a nuestro Twitter, @Bernal Pastor. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.